Ya hemos hablado en la mesita de los casos del Fausto, ese navío de Gran Canaria que desapareció bastantes veces. Y por otro lado, en el capítulo también sobre desapariciones, hablamos sobre el Mary Celeste y cómo se encontró ese barco sin nadie a bordo, ¿no? Quiero hablar de un caso hoy, mucho más actual, que tiene como protagonista a un malagueño. Quiero poner el caso de Isidoro Arias. Este, como digo, ha sido un caso que he empezado a leer, investigar ahora, y es que a mí me ha dejado catacroker, ¿vale? Esta persona era un marinero bastante conocido por la gente de allí, ¿no? Por los grupos y demás. El Robinson español. Y él le gustaba mucho navegar. Había cruzado muchas veces el Atlántico llevando veleros, supongo que para ventas y demás. Bueno, pues un día se le ocurre una muy buena idea, ¿no? Dice, ¿y si soy el primer andaluz en cruzar todo el globo? O sea, sí, el primer andaluz en dar la vuelta al mundo en velero. Si te gusta el contenido, apóyalo con un like, un comentario y de paso seguirnos. Tienes mucho más vídeos, directos, podcasts, todo en nuestro canal. Oye, es una propuesta muy interesante. Sí. Y él, que conocía y manejaba los veleros pues, como si fueran la palma de su mano, se lo conocían de sobra, vamos al lío, ¿no? Vamos a hacer... Dice, por aquí están diciendo muy famoso el caso del Mary Celeste, muy clásico. Pues sí, es muy bueno. ¿Qué dijo él? Vamos al lío. Entonces, eso es el 2001, ¿no? En ese momento, pues él se empieza a preparar. Incluso la Junta de Andalucía participa. Lo que pasa es que le proporciona un poquillo de presupuesto. Bien, es verdad que no era suficiente como para dejar su velero, que se llamaba el Islero, listo como una patena. Pero bueno, como Isidoro era un tío súper alegre, animado y demás, él decía que no iba a haber ningún problema, que él iba a poder llevar todo ese proceso hacia adelante, como digo, sin ningún problema, ¿no? Entonces llega él, lo tengo por aquí apuntado, el 28 de octubre de 2001. Desde el puerto de Benalmádena zarpa ese barco, ese velero, con solamente Isidoro a bordo. Pero, para que él no estuviera tan mal, Isidoro lleva consigo un teléfono satelital, además, por supuesto, de víveres y todas esas cosas, además de un ordenador para ir subiendo las actualizaciones de su viaje en una web que serviría prácticamente como una bitácora, donde podríamos ir viendo por dónde está pasando y por dónde ha ocurrido y demás. Entonces, cuentan los compañeros que este hombre, Isidoro, bueno, pues en principio tuvo esa primera mitad, vamos a decir la primera mitad del globo, la pasó bastante bien, tuvo sus momentos, pero bueno, estuvo muy entretenido. Hombre, evidentemente, ¿no? Su fiesta, su vinito. Recordemos que iba está solo. Bueno, pues este hombre fue contando sus vivencias, ¿no? Sus aventuras y demás, por donde estuvo pasando, con quién habló y todo eso. Que por cierto, como detalle, he encontrado una transcripción de las entradas y la verdad que está muy bien porque puedes ver cómo se encuentra, al menos por la lectura, cómo se encuentra Isidoro. Y hay un detalle muy interesante y es que en alguno de esos puntos el propio Isidoro avisa de que, por supuesto, agradece mucho a sus seguidores que le manden mensajes, que le manden comentarios, ¿no? En sus entradas en el blog, pero que no le mandan tantas, que él mismo dice que, hombre, que está bien, pero que estaría bien estar como un poco más acompañado, al menos de manera digital. Entonces, aquí llega la parte en la que tiene que hacer el giro siguiente, vamos a decirlo así, y terminar la trayectoria. Ahora mismo vamos a decir que se encuentra, si puedo decirlo con exactitud, a ver si lo puedo decir exactamente, bueno, pasando, si no me equivoco, la parte de cerca de Australia y el sureste asiático y demás, ¿vale? En esa parte ya avisa el propio Isidoro que pasó, y esto me sorprende muchísimo, 44 días prácticamente sin alimentos. Y lo que viene siendo también un agotamiento psíquico enorme. Y diréis, ¿por qué? Bueno, pues porque llevaba 3.000 millas, que serían unos 5.000 kilómetros, con todos los indicadores del barco rotos. Hostia. Es decir, todos los pilotos automáticos del barco estaban rotos. Eso significaba que Isidoro tenía que mantenerse día y noche
con las manos en el timón, porque no podía soltarlas, ya que el timón si no se iba donde le daba la gana. Joder. Y recordemos, 5.000 kilómetros, ¿vale? Entonces, como bien indicó él, que esto me sorprende también que él lo deje puesto, que se quedó un poco tocado de la cabeza. Pero bueno. Dice él mismo. Sin dormir. Sin dormir, como él comentaba, dice que daba unas cabezadas, pero lo suficiente como para que cuando notara que había ya una perturbación en el timón, él mismo se despertaba. Eran a lo mejor lapsos de tiempo muy bajos, una hora, 20 minutos, 40 minutos, algo así, que él podía descansar un poco y despertaba. Así todo el rato. Tú imagínate de noche, solo en medio del mar, en ese velero. Sí, sí. Y no hay nada, no sabes nada, no sabes, por ejemplo, si el aire te está llegando desde un lugar o tienes que colocar las velas de otra forma. Supongo que Isidoro, con la experiencia que tendría, sabría reconocerlo. Claro, pero te recuerdo que estaba prácticamente en vigilia, que estaba cada vez peor, por decirlo así, más cansado. Claro, bueno, pues, te va volviendo loco incluso. El pobre ya avisaba por el blog diciendo que no se encontraba muy bien, pero que en cuanto tomara tierra, aparte de, lo dejó un poquillo, no tan, lo voy a decir yo, cagarse en los muertos de las marcas de los pilotos que tenía en su barco. Sí. Iba a avituallarse otra vez porque es que estaba muy mal. Y como pone por aquí, incluso, fijarse la escena, llegaba a discutir con la botavara, con los relojes, con las bidones de gasolina. En ese momento ya cualquier cosa, ¿no? Ya tenía que despejarse de alguna forma, ¿no? Claro. Tremendo. En otro punto, dice que una ola le golpea el barco, ¿no? De noche. Entonces lo que hizo él fue caerse y con un winche, que no sé si sabéis que son esas cosas que sirven para atar el cabo que están en los bordes de los barcos, los winches, un winche le rompió el labio. Por lo que tengo entendido, creo que es el labio de abajo, ¿vale? Bueno, pues decía él que no sabía exactamente qué se había hecho, pero se tuvo que duchar porque no paraba de sangrar. Y es cuando se ducha que visualiza sus dientes por un boquete. Entonces, Isidoro, él solito... Vale, ya lo entendí. ¿Vale? O sea, él se tenía un boquete literalmente hecho. Claro, se abrió un boquete aquí y se veía los dientes, madre mía. Dice que él mismo ya empezó con una aguja, él solito, y se cerró la herida. Todo eso lo iba a ir narrando en su blog. En su blog. Que lo he leído, por cierto. Y como pone por aquí, dice... Veía mi lengua, viendo por primera vez en mi vida que el color de la piel que tenemos es blanca. Me tuve que coser con 4 puntos sin anestesia, y los 2 dientes del maxilar inferior estaban muy sueltos. Algo así, Algo así. Las vivencias de Isidoro son tremendas, Son tremendas y la verdad que te dejan muchísimo en qué pensar cómo se encontraba esa persona durante todo este viaje. Y recordemos que él tenía un teléfono para comunicarse con su familia, con amigos y demás. Y como te digo, va relatando todo esto en un blog que yo lo puedo leer y lo he estado leyendo y es que te deja flipado. Llega un momento, y esto es una de las cosas que mucha gente le sorprende, sobre todo compañeros de la profesión, Isidoro relata lo siguiente, yo lo voy a leer tal y como está, Desde hace un par de horas me acompaña y a la vez me pone nervioso una ballena que me mira dudosamente. Espero que se busque otro entretenimiento lo antes posible, ya que estos cetáceos, si van con las crías, se comportan muy celosos de las mismas y te pueden atacar con toda su contundencia, cosa que, como comprenderéis, no me hace la más mínima gracia. Y ahora vaya por delante. Max, Manu, yo mismo. Si vemos eso nosotros en un barco, nos acojonamos, porque estamos viendo una puñetera ballena. Pero estamos hablando de una persona... que nos come. Es que nos come la ballena. Como Pinocho. Estamos hablando de una persona que ha hecho muchísimas horas navegando fuera de esta competición por ser el primero en dar la vuelta, el primero en dar la vuelta. Yo digo, su trabajo como tal, había hecho muchísimas horas navegando. Conocía de sobra cómo se comportaban las ballenas y demás, y no deberían suponer ningún problema si tú simplemente pasas de ellas. Pero este hombre ya tenía miedo de las ballenas. Y era algo que decía, hostia, qué raro para una persona que tiene tanta experiencia que le dé miedo ahora de pronto una ballena cuando no debería hacerlo, ¿no? Bueno, pues entre Australia y Nueva Guinea hay un sitio que se llama el Estrecho de Torres, ¿no? Bueno, pues ahí el propio Isidoro avisó que, quitándole un poco de importancia, se quedó dormido. Y dice que él mismo durmiéndose se estaba dando cuenta que decía, bueno, pues he perdido el barco. Él ya desfalleciendo y cayendo prácticamente en el sueño eterno, más que aceptando que ya lo había perdido. Que decía, mira, a la porra, no, lo que tenga que pasar. Pero él, sacando unas ganas y una fuerza, obviamente, de donde no las había, pero que no podía hacer otra cosa,
aguantó despierto todo lo posible para poder llegar a buen puerto y ahí ya descansar o simplemente esperar a que pasara un tiempo descansado, ¿no? Sí. Bueno, lo dicho, consigue ya llegar a un punto que es la ciudad que yo, la verdad es que no lo conocía, el East London. Y tú dirás, Londres Este. Bueno, pues Londres Este es una ciudad que está en Sudáfrica, ¿vale? Lo quieres saber. Sudáfrica. Bueno, pues este hombre consigue llegar al East London. Justamente por culpa de unos vientos, como se comportaba, él tiene que tomar tierra. Pero ya avisa que es una zona súper peligrosa. Por lo tanto, él quiere salir de ahí cuanto antes. Incluso en el blog lo podéis leer. Él relata que la ciudad había habido hasta una amenaza de bomba, lo sacaron de un bar porque se había llenado de policías y no pasó nada, que le avisaban todo el rato que no fuera andando a ningún lado, que cogiera taxis, porque era muy probable que lo atracaran, o peor aún, que fuera a un atraco con asesinato. Así que esta persona, como por supuesto era evidente, quería salir cuanto antes de allí, pero la gente en el blog, incluso por el teléfono, le comentaban: Isidoro, descansa, porque llevas 48 horas sin dormir. Y es que aquí viene una cosa, un problema que tienen estas personas que viven tanto tiempo en el mar. Y es que cuando se van justamente a tierra, tienen un problema, y es que esas personas no pueden descansar del todo porque no se adaptan de golpe a descansar en un suelo, en una cosa firme. Y que incluso Isidoro, luego de haber estado alerta por estar atento al barco. Es decir, como él mismo había desarrollado me tengo que levantar para ver cómo está. Claro, no podía descansar en condiciones. Y como avisaba, llevaba 48 horas seguidas sin dormir en condiciones. Tenía unas siestas cortas, pero ya está. Le avisaron y le dijeron: descansa, no salgas. Pero Isidoro, como ya veía que solamente le quedaba hacer el giro de lo que viene siendo la parte sur de África, ¿no? Y seguir por la costa hacia arriba, Isidoro lo que quiso hacer es meter primera y salir cuanto antes de allí. Total, uno de los últimos mensajes, y tengo que decirlo así, uno de los últimos mensajes que avanza Isidoro es que ya había atravesado... Disculpadme un segundo. Ya había atravesado... había dejado atrás, perdón, la ciudad de Mossel Bay y tenía delante Puerto Elizabeth. Es decir, dos ciudades que se encuentran, como digo de nuevo, en la parte sur de África, ¿no? Sudáfrica. Sí. Bueno, pues en ese momento la familia recibe un mail muy extraño. Se quedan un poco extrañados porque ven que el contenido como que no tiene mucho sentido, y ya habían notado con las anteriores llamadas que Isidoro no se encontraba bien. Lo notaban... Como hemos dicho, Isidoro era muy alegre, muy optimista y demás, pero ahora lo encontraba muy decaído. Se le había perdido la pasión, ¿no? Cuando intentan hablar con él, llamarlo y demás, pues no consiguen comunicarse. Perdón, se comunican con él, perdón. Pero ya notaban que estaba, por ejemplo, como confundido, como que se le olvidaban cosas, como, yo qué sé, algún nombre, alguna fecha, algo. No lo sabían bien, ¿no? Al día siguiente, a la semana siguiente, intentan volver a comunicarse con él y no tienen señal, no pueden comunicarse con ellos, con el barco, ¿no? Entonces lo primero que hacen es ponerse en contacto con Rafael del Castillo, que es una persona que por la gente que va en alta mar era muy conocida, porque llevaba un programa radiofónico, una emisora, por decirlo así, ¿no? Que se llamaba La Rueda de los Navegantes. Mucha gente le contactaba para que él le dijera, por ejemplo, cómo se encontraría el tiempo en adelante, si había alguna tormenta cerca, qué barcos tenía cerca, cosas así, ¿no? Si había algún compañero para, no sé, intercambiar combustible. Bueno, pues se pone en contacto con Rafael y les dice: oye, que es que no tenemos más señal de Isidoro ni nada. De la misma forma, dan la alerta al Centro Nacional de Coordinación de Salvamento. Bueno, pues es Rafael el que literalmente recibirá el último mail, la última comunicación por parte de Isidoro. Entonces, permitidme que ese mail os lo vaya a leer, pero no ahora. Vamos a continuar la historia y luego os leo el mail. Ya entenderéis por qué. Bueno, pues ese mail, como decimos, lo recibe Rafael el 25 de marzo de 2003. Y no es hasta 38 días después, prácticamente, o sea, un mes y algo, el 2 de mayo, cuando encuentran el barco de Isidoro. El velero, el islero, se encontraba en... lo voy a decir por aquí porque lo quiero decir exactamente el punto. En el Golfo de Guinea. En el momento, cuando se da el aviso, se intenta avisar a todos los puntos alrededor donde se marcó Isidoro que estaba, ¿no? La isla Ascensión, Namibia, Angola, Sudáfrica, incluso la isla de Santa Helena, que era la más cercana.
tuvieron que contactar con Reino Unido, que era lo que llevaban, ¿no? Bueno, pues como digo, lo encuentran en el Golfo de Guinea y no está Isidoro a bordo. El barco es remolcado y se deja en el puerto de Abiyán, en Costa de Marfil, y el cónsul español se presenta allí y revisa el barco. Bueno, pues evidentemente no está Isidoro, pero hay dos detalles que les dejan muy escamados. Y aquí viene el problema. Uno, el barco no tiene signos de ningún tipo de lucha, ni de nada. Y como curiosidad, está la documentación de Isidoro, por completo. No le falta ninguna cosa. Y ahora el segundo punto es que sí que falta una cosa, y es lo raro. Isidoro, ¿no? No. Es que cuando Isidoro salió del puerto de Benalmádena, he dicho que iba con el islero, su velero, ¿no? Bueno, pues iba con una lancha motora, que serviría como una nave, por si acaso, que llevaba remolcando el propio velero. Bueno, pues el islero, os voy a poner la imagen del islero, por cierto, que lo tengo por aquí. No tenía la lancha, pero sí tenía el motor. Es decir, Isidoro sacó el motor de la lancha, lo dejó dentro del velero y se fue con la lancha. Aquí viene un problema que ya lo dijimos en la parte cuando hablamos del Mary Celeste. ¿Qué tiene que pasar en un barco para que el capitán desaloje su nave? Hay un problema muy grave. Recordemos que no hay signos de lucha. Porque una de las opciones que siempre se baraja es, oye, en la zona y demás pueden ser piratas. Pero como digo, no había nada de lucha, ni tiros, ni nada. Y no había lo típico, algo volcado, rebuscado, lo que sea. Nada de nada. No había nada. Se empiezan a barajar opciones. ¿Qué ha podido pasar, no? Pero antes de ver qué opciones hay, os voy a leer el mail que antes os dije que no quería leeros, ¿vale? Atentos porque, como digo, esta sería la última comunicación de Isidoro con la gente de España y demás, en este caso con Rafael del Castillo. Empieza así. Hola, Rafael. Estoy perfectamente descansado y cuerdo. Y ahora... Mal, empezamos mal. No. Y ahora veréis cómo continúa y ya veréis, ¿eh? Ya. Definitivamente son 3 brujas. 2 brujas y un brujo. Esto es lo más acojonante que me ha pasado en la vida. Les he prohibido que se transformen en personas. Mi gran problema es cómo sacarlos de aquí. Acabo de grabarles una cinta de cassette y no paran de cantar muy bajito. De mí saben absolutamente todo. Te rogaría me mirases este asunto muy seriamente porque estoy con las manos en la cabeza y me han dicho que muchos de los que nos imaginamos. Y estos tienen pocas ganas de moverse. Un verdadero horror. Sin ser visto, te encienden una radio o te interfieren un teléfono. Ayer, después de la bronca que les metí, se cabrearon conmigo y me putearon un buen rato. No sé qué hacer. Como oía la voz desde un camarote, se lo cerré y gritaban continuamente que les abriera. No sé, porque si cuando quieren son invisibles. Te ruego me respondas con alguna noticia al respecto. Ahora están en la bañera. Se hablan entre ellos muy bajito. Muchas gracias. Isidoro Arias. Madre mía. Vamos a ver. Un brote psicótico en pleno mar, vamos. Ahora aquí viene lo de qué pudo pasar. Aquí viene una cosa que a mí me deja flipando, ¿vale? Se supone no, se sabe, que estas personas que están en alta mar tienen que tener la cabeza... vamos a decirlo así, bien amueblada, bien preparada para largas estancias en un mismo sitio, en un mismo punto, con las mismas personas. Pero es que Isidoro lo llegó al siguiente nivel. Estaba solo y en ocasiones, como decimos, sin nada, por ejemplo, que hacer porque imaginarse la cena. ¿Y si, por ejemplo, no había viento ese día? ¿Y si, por ejemplo, con los pilotos apagados no podía comunicarse con nadie? ¿O no podía hacer nada por donde se encontraba? Estamos viendo que una persona que se ha ido deteriorando conforme pasaba el tiempo y de una manera que no veíamos estaba pidiendo ayuda. Pero claro, ¿qué haces si una persona se encuentra prácticamente en mitad del océano? O tan lejos que no puedes dársela tan fácilmente. Isidoro obviamente no se encontraba bien. Como dicen por aquí, incluso hablaban de delirium tremens. Aunque se supone que él no consumía, pero sí que parece que fue como tú has dicho, Manu, un brote psicótico. Sí. Otro de los problemas que vieron es que Isidoro hizo prevalecer más el terminar esa competición
antes que su propia salud. Y eso es un problema, porque como digo, cuando tú tienes algo en mente, imaginarse, como Isidoro quería llegar el primero a España, o esas personas que tienen, por ejemplo, un desafío que quieren completar y el que te aparezcan trabas, lo que te va a hacer es putearte más mentalmente que otra cosa. Tienes que aceptar lo que te esté pasando, para bien o para mal. Si no se puede avanzar hoy, no se puede. Es lo que hay. Pero claro, es que Isidoro no veía esa opción. Isidoro quería continuar y quería llegar y quería terminar. Y eso muchos dicen que no. El estrés que tenía también. Todo. Todo. Y por cierto, no nos ha dicho un detalle que me resulta muy interesante para remarcarlo. Decían por aquí, dice, tenía escorbuto. Vale, os vais a reír, pero una de las opciones también que se barajaron fue malaria. Malaria u otro tipo de enfermedad que se puede contraer en alta mar. Pero el problema es que esas enfermedades, si es así, actúan en principio bastante rápido. Por lo tanto, el propio Isidoro, tendría que haberse dado cuenta que estaba sufriendo alguno de esos problemas, cosa que él ya tendría que conocerlo de sobra y haber dado el aviso. No es algo que paulatinamente va pasando hasta que no puedes más. No es, vamos a decir así a lo brutal, no es Alzheimer, no es eso. Estamos diciendo que es algo que actúa rápido. Y él mismo tendría que haberse dado cuenta de que algo estaba pasando. Pero como decimos, no pudo. Y nada, no se sabe nada, no se sabe ni dónde ni nada. Es que es tremendo, es tremendo. Es que fíjate tú la explicación que él da, que Sí, son sí. 2 brujas y un brujo. Los tiene encerrados, les ha grabado un cassette y ellos se lo cantan muy bajito. Incluso se hacen invisibles, pero que él mismo les pide, por favor, que no se transformen delante suya, porque por lo que llego a entender, son horribles cuando hacen eso, y él no les gusta verlo. No sé, es tremendo. Un detalle que también, por cierto, no lo he dicho, es que revisaron la bitácora, la que ya de por sí está escribiendo Isidoro en su barco. Y esto lo quiero coger con pinzas, pero bueno, dicen que la última entrada que tenía la bitácora era la única frase: alguien está subiendo por el casco del barco. Yo esa parte lo cojo con pinzas. Quiero pensar que es real lo que se dice, pero no sé por qué suena muy peliculero. Esa frase la escuché yo al hijo de Isidoro Arias diciéndolo. Están subiendo por el barco, ¿no? Vale, pues entonces es mejor. Noticia la conocí porque vi la entrevista que le hizo Canal Sur al hijo de Isidoro Arias en el puerto de Benalmádena, contando eso de su padre, y contaba específicamente, se me quedó grabado la frase esa: alguien está subiendo por el casco. Por el... Y era el propio hijo de Isidoro que lo comentaba. O sea, yo lo veo brutal, ¿eh? Yo lo veo brutal el caso. A mí me ha dejado con un cuerpo cortadísimo. Porque, vale. O sea, vamos a decirlo así. Obviamente no se le subían brujas al barco. Eso es así. Pero vamos a ponerlo en situación. ¿Cómo tendría que estar la mente de Isidoro para encontrarse con todas esas cosas delante suya? Y lo que es peor, no tenía a nadie. Él estaba solo, viviendo todas esas cosas. Las personas que nosotros vemos que están pasando ese episodio psicótico, al menos aquí podrían recibir alguna ayuda, pero es que él no podía. Él lo estaba viviendo todo delante. Está pasando el brote solo a merced del mar, que eso hace que aumente la psicosis. Sin medicación, sin acceso a nada. La radio, entiendo, claro, no funcionaba porque decías que no funcionaban los instrumentos. No siempre, se ven estropeados y los pedía reparar muchas veces. Es lo que tú también me comentaste, ¿no, Ángel? Que había... Que como Isidoro también era una persona muy... Sí, que dice que el problema, muchas veces el problema es que es eso, que las personas en alta mar no se dan cuenta que el ser muy extrovertido parece una chorrada, pero el depender de contactar con alguien, de hablar con alguien, de expresarte con alguien y no expresarte dentro tuya, como viene siendo una persona introvertida, no quiere compartirlo, sino quedártelo para ti, puede ser un lastre para esas personas que pasan tanto tiempo en alta mar. Decían eso, que por eso digo que las personas en alta mar se supone que se preparan muchísimo, se tienen que mentalizar mucho de lo que se viene. Porque son muchos periodos, muchas jornadas en el que a lo mejor estás con las mismas 3 personas, 4 o 5, en el mismo sitio, viendo el mismo horizonte todo el rato. Y haciendo lo mismo una y otra vez. Y haciendo lo mismo una y otra vez. Pero te das cuenta que Isidoro llevaba ya como 2 años, ¿no? Porque él salió en 2001. Sí. Y esto sucedió en 2003, llevaba 2 años. 2 años. Bueno, no cumplió los 2 años, era un poco menos, pero sí. Casi 2 años. Me preguntan si Isidoro ha desaparecido, por supuesto. Desapareció. La última señal fue el 25 de marzo de 2003 y el 2 de mayo encontraron su barco. Qué bueno. Buah. Tremendo.
Recordad que también tenéis el podcast en iVoox y en Spotify. Directos los martes y los jueves a las 9:30 de la noche.